La Biblia dice que hay 3 niveles de fe. Y el primer nivel, Jesús le llamó poca fe. Esta es una fe inconstante que se caracteriza por manifestar duda, desesperanza e incertidumbre en medio de pocos momentos de certeza. En este nivel de fe decimos algo como: yo sé que Dios puede hacerlo, pero no estoy convencido de que lo hará. Y esto no es algo que muchos digan conscientemente. Esto es algo que inconscientemente dices, porque aunque dices amén, cuando enfrentan la realidad es otra cosa. Y hay gente que el domingo te dice amén y dice yo lo recibo, así es, pastor, pero cuando va a enfrentar la realidad de su vida, la realidad de sus circunstancias, uno se pregunta: ¿y dónde está la fe que dijeron creer? O que dicen tener. Existen muchos pasajes en donde nuestro Señor Jesucristo menciona este primer nivel de fe, la poca fe, porque era la que manifestaban sus discípulos. Interesante. La poca fe no la manifestaban las multitudes que seguían a Jesús, sino los discípulos. Porque tú puedes venir todos los domingos a la iglesia, leer la Biblia todos los días y aún así tener una poca fe. Cada vez que Jesús dijo poca fe, hombres de poca fe, se lo decía a sus discípulos. Es decir, que tú puedes aún ser creyente, bautizado, ser discípulo de Jesús y tener poca fe. Pero ¿qué significa tener poca fe según lo que Jesús dijo? Mateo 6, versículo 30 al 32 dice: si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué ropa nos pondremos, porque esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Entonces, si a esta altura de la vida a usted todavía le preocupa la ropa de diciembre, la Biblia dice que usted tiene poca fe. Si a usted le preocupa el futuro, si le preocupa si algún día se va a casar, o va a tener una casa, o sus hijos van a estar bien, o si se preocupa por cubrir sus necesidades, cada vez que usted se halle pensando y meditando en esas cosas, sépalo, Jesús dice que usted tiene poca fe. Esa expresión poca fe en el griego es oligospitos, oligospistos. Y esto significa fe que carece de firmeza, fe que carece de confianza. Es una fe que espera muy poco. Solo en el Evangelio de Mateo esta expresión aparece 3 veces, haciendo referencia a la poca fe, a la poca confianza que manifestaban los discípulos en la persona de Yeshua, en la persona de Jesús. La otra cita aparece en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Y de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Y los discípulos fueron a despertarlo: Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. Tienen tan poca fe. Y entonces él se levantó y reprendió el viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Y los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿y quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Cuando usted tiene poca fe, lo controla el miedo. El temor es uno de los síntomas más representativos de la incredulidad. La gente cree que tener temor está bien. Tener miedo es decirle a Dios en la cara: no te creo.
Las personas que constantemente temen a sus circunstancias presentes o le genera ansiedad del futuro, pensando y racionalizando con temor sobre su porvenir, bíblicamente tienen poca fe. Quiero hacerles una pregunta personal. ¿Realmente crees que Jesús iba a dejar que sus discípulos se ahogaran? Entonces, ¿por qué crees que te va a dejar que las circunstancias te ahoguen? Pero vienes a la iglesia, dices amén, pero no crees, porque tienes poca fe. Por eso los discípulos en una oportunidad clamaron: Señor, aumentanos la fe. Porque cada vez que Él los regañaba era precisamente por eso. Creemos que eres el Mesías, creemos que eres el Salvador, pero cuando enfrento una circunstancia donde mi fe debería tener sentido, me asusto, me da miedo. Pero lo cierto es que mientras Jesús esté en tu barca, ese barco no está a la deriva. Y ese barco es imposible que se hunda. Jesús le estaba dando la lección más grande: mientras yo esté aquí, el viento y el mar me tienen que obedecer. Y yo estoy aquí para decirle a alguien en esta mañana: Jesús está contigo. Y esa circunstancia solamente está para probar la grandeza del Dios que tú tienes, si lo puedes creer. Esa circunstancia nada más está allí para probar de lo que Dios es capaz de hacer con alguien que le crea. Yo pensé que alguien iba a gritar amén aquí. En 1 de Pedro 5:7 la escritura dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Y cuál es la razón? Porque Él cuida de ustedes. El Señor mismo cuida de ti. Voy a decir eso otra vez: el Señor mismo cuida de ti. No deberías angustiarte, no deberías cargarte con ansiedad, con angustia. Deberías poner esas cosas en manos de Dios. Se los he dicho una y otra vez: tú no recibes lo que quieres, tú recibes lo que crees. Así que nada por lo que te preocupes, nada por lo que te desesperes o angusties lo vas a recibir. Por mucho que llores, por mucho que te afanes, debes entender que lo único que te conecta con el cielo es tu fe. Por desgracia, esta es la razón principal por la que muchos cristianos se frustran y no reciben milagros. Porque vienen a la iglesia, leen la Biblia y no sé qué. Pero cuando su fe es probada, porque nuestra fe es probada como el oro, dice la Escritura, para ver si nuestra fe es auténtica. Porque hay fe que se compra en Agallaticoge a 5,000. Hay fe que viene made in China. Y hay una fe original, que esa es la que permanece firme, aun cuando se le levanta hasta el mismo infierno. Así que Jesús les estaba diciendo: ¿por qué permitieron que el temor les robara el corazón? ¿Por qué tienen miedo? Tener miedo es una señal de que no tienes fe. Pero otra cosa que es otra señal de la incredulidad, es no dormir. Jesús estaba durmiendo en medio de una tormenta. Yo sé que él estaba arropado. Pregúnteme por qué. Nadie que duerma con gusto no se arropa. Yo no sé qué tiene ese acto involuntario, en algunos voluntarios, de uno cuando hace este gesto le dice a su pareja o el que sea que esté por ahí: no me molestes. Cuando mi esposa yo la veo que se echa la sábana así, me da el lado así, me da la espalda, yo digo: cayó. Cuando una persona está allí, uno la ve súper arropado, uno dice: está durmiendo en paz. Yo sé que Jesús estaba arropado.
Porque la Escritura dice que las olas entraban a la barca. ¿Lo leyó? Las olas entraban a la barca. Y no hay nada más horrible que tú estás durmiendo y te queda un poco de agua salada en la cara. Por eso es que ustedes tienen que saber leer la Biblia, bien. Entonces yo sé que él estaba así, ¿ves? En el propio, arropado. Y tal vez entraba agua, pero él estaba arropado. Estaba fundido. Lo sé porque los discípulos lo fueron a despertar. Así que esa gente que tiene sueños pesados, eso es de Dios. Maestro, y Jesús que aguanta. No tienes cuidado que perecemos. Nos vamos a ahogar. Pero Jesús dormía. Si no puedes dormir es porque tienes poca fe. Si te la pasas por las noches pensando en cómo voy a pagar, en cómo voy a solucionar, hay gente que le tiene miedo a diciembre. Ya están pensando en que, ¿será que tendré para pintar la casa? Y no duermen pensando en las cosas que tienen que hacer. Hoy te digo de parte del Señor, tú tienes poca fe. Y es por eso que no recibes milagros. Ahora, Jesús se durmió en la tormenta, lo que significa que la actitud de fe que usted debe tener cuando pase por un momento difícil es dormir en paz. Pastor, pero ¿cómo puedo? Eso es que mañana me toca pagar. Y por mucho que tú debes dormir, ¿quién dijo que la plata te va a caer ahí? A esa hora todo el mundo duerme, hasta los bancos. Y tú con el ojo pelado. Así que si no duermes, eres un incrédulo. Pero ¿sabes qué me da risa? Que tú no duermes y a las 5 te que en la oración, pastor. Firme con Dios, pastor, en la oración. Pero dormiste, no, pastor, porque ese problema mío es terrible. Si el temor te roba la paz, si el temor te roba el sueño, tú tienes poca fe, según lo que la Biblia dice. Pero cuando tú tomas el problema, la realidad que tienes que enfrentar al otro día, la necesidad que tienes, y tú le dices, Señor, hay cosas que se me salen de las manos. Yo te propongo hacer lo que tú sabes hacer, que es el milagro. Yo hago lo que a mí me compete. Y a esta hora no hay nada que pueda hacer. Voy a dormir confiando en que mañana la solución ya estará lista. Que los cielos estarán abiertos y Dios me bendecirá. Algo va a suceder. Eso es fe. Pero el que no la tiene, lo ves tú viendo la luna. Y la mujer mía, duerme. ¿Crees que voy a dormir? Claro. Como tú no eres la que pagas. No escuché. Tienes que comprar devocional, ¿viste? Mateo 16, el versículo 5 al 8. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Y al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Y Jesús supo lo que hablaban. Digan conmigo, Jesús supo lo que hablaban. Toca al lado y diga, Jesús sabe lo que tú hablas. Así que les dijo, ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? Ya yo me imagino la discusión. Pero tengo hambre. Y Pedro, ¿hay qué? Siempre soy yo.
Zebedeo, saca el pan. Juan Pan, yo sí que panadero tuyo. Juan, entonces, ¿qué? El pan eras tú. Yo se lo entregué a Santiago. Santiago, ¿y el pan? ¿Por qué me miren a mí? Ese es el problema, usted está y ahora que vamos a comer, ve Jesús ahí, ahora Jesús le dé hambre, ustedes van a hablar, y llevaban una peleadera en esa barca y Jesús por acá, él aquí. ¿En serio por eso están discutiendo? Y si ustedes leen un versículo después dice, ¿no se acuerdan que acabé de multiplicar los panes y a cada uno le dieron una canasta? Por eso pelean, por no tener. Deberían pelear por las almas que le van a quitar el diablo. Porque yo a ti te dije que ibas a pescar hombres, no a pescar peces. Tú no tienes pan, pero andas con el pan de vida, aleluya. A ustedes no les va a faltar nada. Alguien tiene que gritar aquí. ¿Cómo es posible que pelees con tu esposa 2, 3 horas porque no hay queso? Y yo te dije que lo buscara. Y mi suero me lo busca. Y clare. Pero es que no hay. Si la plata que tú me debes, me agradece que yo la rindo. Y el Señor allá diciendo, vele la cara a los hijos míos que dicen creer. Pelean por pan. Pelean por carne. Eso está muy caro. Y el Señor viendo, imagínate. La poca fe te hace discutir por lo que no tiene. La gente con poca fe siempre está en función de lo material, de lo tangible. Esta es la razón por la que mucha gente hoy no entra al ministerio. La gente hoy es pura plata. Si no me garantizan los millones que voy a ganar, no sirvo. Y yo con los años he aprendido que la incredulidad se viste de amor al dinero. ¿Quieres comprobar qué tanto fe tienes? Mírate cómo reaccionas cuando no tienes plata. Mi amor, vamos para la iglesia. ¿Cuál iglesia? Yo veo a ese pastor cada vez más bonito. Y yo, mojoso. Vamos a orar, vamos a leer la cual orar. Pero cuando tiene plata se espiritualiza. Deja regalarle como un devocional a esa vecina, mi hija, porque esa vecina necesita a Cristo. Pero cuando tienes. ¿Y por qué no cambias la cara cuando no tienes? Te voy a decir por qué. Porque vienes a la iglesia, haces el pampe, todo lo que tú quieras, pero tú no tienes fe. Tú tienes poca fe. Y si estuvieras en los tiempos de Jesús en su barca, Jesús te diría poca fe y te tirara al mar. No, mentira. Él te dijera, tienes poca fe. Y lo que la gente no sabe es que este nivel de fe ofende a Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo el que desea acercarse a Dios debe creer primero que Él existe. Y segundo, que Él recompensa, aleluya, a los que lo buscan con sinceridad.
Entonces tú debes entender que cada vez que manifiestas esa poca fe, tú estás desagradando a Dios. Cada vez que te preocupas, que te desesperas, que te angustias, cada vez que permites que el temor y la ansiedad controlen tus pensamientos y emociones, lo que tú estás haciendo es poner en duda la existencia de Dios. Y por eso es que mucha gente en tu familia no quiere buscar a Dios, porque es que tú cambias cuando hay y cuando no hay. Tú te descontrolas. Entonces, ¿existe Dios o no existe? ¿Y para qué le crees más al hombre que a él? Dios escucha lo que tú hablas. Yo llevo una semana ayunando, mi amor, y esa plata no va a venir. Yo digo que vayamos donde fulano que nos las preste, él no las presta, él tiene un corazón bueno. Y el fulano ese no cree en Dios. Y el cristiano que sí cree, va y se le arrodilla a alguien que no cree, para que le preste plata. A mí me daría pena eso. Uno dice que cree. Yo llevo, ya mamá, ya llevamos un mes orando, ya es bastante, entonces. Yo veo que no pasa nada, mi amor, yo siento que hay, el tío tuyo la mueve y tal. Mi amor, pero mi tío no busca ni Dios ni de iglesia, es más, dice que todos los cristianos somos unos flojos. No, pero vamos con cuidadito, Y cuando le van a prestar plata, se la presta, el tío le dice que yo no entiendo esos que van a la iglesia. Yo no voy a avergonzar el nombre de Dios. Pero tú cada vez que fían del callaco lo avergüenza. Porque ese callaco tiene cipote virgen. Pinta aquí. Le pone velita y todo. ¿Y tú que crees en el Dios verdadero? Le vas a apretar plata a este. ¿Dónde está tu fe? Pero tú dices que crees, no. ¿En quién crees? Tú no te vas a morir de hambre. Porque tu Dios te va a proveer. Pero si sigues confiando más en el hombre, por eso es que estás así. ¿Sabes que yo aprendí a no endeudarme por eso? La gente se endeuda en su mayoría por desespero, pero si hubiera aguantado un poco más hubiera visto un milagro en lugar de una deuda. Todo el que desea acercarse a Dios, mira lo que dice ese versículo. ¿Cuántos desean acercarse a Dios? Deben creer que Él existe. 1. Y 2, deben creer que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Si tú estás buscando sinceramente a Dios, a ti Dios no te va a dejar metido. Porque a los que lo buscan con sinceridad, Él lo recompensa. Si usted está aquí metiendo mono, eso no es para usted. Pero si usted de verdad está buscando a Dios con sinceridad, a usted Dios no lo va a dejar en vergüenza. Por eso se los he dicho siempre, cuando uno toma a Dios en serio, Dios lo toma en serio a uno. Pero aquí está la raíz subyacente por la que existen muchos cristianos fracasados.
que no reciben respuesta, que no ven muchas cosas. Mira lo que dice Santiago 1:6. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no que no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. El versículo 7 es para ti. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Y eso está en la Biblia, entérate. Por eso es que no recibes, porque la misma Biblia dice que esas personas no deberían esperar nada del Señor. Porque tú vienes un domingo y recibes hipote palabra y te preguntan ¿cómo estuvo hoy el servicio? Eso fue una cosa tremenda, mucho pasó bonita. Esa palabra, y el lunes le cobrar. Ay, entonces, porque tu fe es fluctuante, tu fe es puro amén, puro tilín, tilín y nada de paleta. La verdadera fe no se prueba en la iglesia, la verdadera fe se prueba en la calle cuando tenemos que enfrentar problemas, cuando tenemos que enfrentar dificultades, cuando se levanta el mismo diablo, cuando vienen malas noticias. Ahí es donde yo tengo que decir cálmate, cálmate, que yo sé en quién he creído. Si no tienes esa fe, dice, no deberías esperar nada del Señor. Lo que la gente no sabe es que esa misma clase de fe, que es poca fe, anula lo sobrenatural. Y esa es la razón por la que los cristianos de hoy no ven milagros. Leen en la Biblia milagros y dicen, caramba, pero ¿y eso por qué pasaba allá? Y no me ha pasado eso, y a ti mía. Porque es que para ver milagros tú tienes que creerlos. Si tú no lo crees, no los vas a recibir. Y se los demuestro con la Biblia. Marcos 6, versículo 5 dice, y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo, no dice no quiso, dice no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. La incredulidad anula lo sobrenatural, anula lo milagroso, anula el poder de Dios. Cada vez que usted dice, se no lo cambia ni Cristo. Bueno, cada vez que usted lanza esas expresiones suyas, que usted dice que es para reírse, usted está anulando el poder de Dios. Por eso es que no vemos los milagros que vieron los antiguos. Porque una cosa es que Jesús quiera y otra es que pueda. Cómpralo. Ay, yo vengo a la iglesia y tal, sí, pero ¿y tu fe? ¿Cómo estás de fe? ¿No les parece increíble que Jesús, siendo Dios, diga no pudo? Y Él es omnipotente, Él todo lo puede. Pero dice ahí, no pudo, porque se asombró de la incredulidad de la gente. Pero el segundo nivel de fe es gran fe. Y esta es la fe que recibe milagros. Yo declaro que esta es la fe que va a tener esta iglesia. Porque este diciembre no lo vas a pasar igual. Este diciembre recibes tu milagro. Este año, próximo año vas a empezar con el pie derecho con el Señor. Esta gran fe es la fe que recibe milagros. Una gran fe es aquella que demuestran los creyentes maduros, que no se conforman con vivir en duda, en ansiedad o en temor. Esta gran fe está basada solamente en lo que la palabra de Dios dice y no necesita pruebas.
No necesita confirmación alguna. Lo único que necesita es creer lo que dice la palabra. Si la palabra lo dice, este cristiano con esta gran fe dice, yo lo creo. Esta fe está dispuesta a creer sin importar cuáles sean las circunstancias. Esta fe está puesta en la soberanía de un Dios que es mayor que cualquier prueba o adversidad que enfrentemos. La gente que posee una gran fe está plenamente convencida de que nuestro Señor es poderoso para cumplir lo que promete. Esa es la fe que manifestó Abraham. En Romanos capítulo 4, verso 20 al 21 dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Pregúntenme, ¿cuál es el problema, pastor? Que tú no dejas el vacile. Pero una gran fe no vacila. De hecho, su fe se fortaleció aún más. Y aún así le dio la gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que Él promete. Aleluya. Cuando uno posee una gran fe no es intermitente. Vacilar, según la reina, la RAE, dice vacilar hace referencia a una persona, a una cosa que no deja de moverse de manera indeterminada e inestable. Por esa razón la gente que vacila, un día te dice Dios me lleva y otro día te dice Dios me dejó. Un día te dice yo voy espalante, pastor, y otro día que el mundo me jaló, pastor, ¿qué hago? La gente con una gran fe sabe en quién ha creído, sabe cuál es su destino glorioso y está dispuesto a creer contra viento y marea de que va a llegar allá. Aleluya. Esa fue la fe que manifestó la mujer del flujo de sangre. Ella dijo, si tan solo lo toco soy sana. Pero tú no puedes salir, tú estás repudiada por la sociedad. Me interesa. El que se quiera contaminar, que se contamine, pero lo toco. Y mientras estaba en eso, estaba goteando, porque la Biblia dice que cuando lo tocó y sintió en su cuerpo que había sido sana, significa que estaba goteando. Ella no fue sana porque se quedó en casa esperando el milagro. Ella se movió. Esa es la fe. Esta fue la fe que demostró el ciego Bartimeo. Dice la escritura en Marcos 10:46 que después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió y un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando Bartimeo oyó, ya, eso era lo único que él necesitaba. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Sabe qué significa esa declaración? Que Bartimeo creía la palabra. Para él decirle Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, lo que le estaba diciendo es Yeshua HaMashiach. Tú eres el hijo de David. El hijo de David es el Mesías. Y yo creo que tú eres el Mesías. Ten misericordia de mí. Y no veía. Y tú que tienes dos ojos, que lees la Biblia todos los días, medio alguien se te levanta y medio algo te dice, reculas. Cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte. Eso es fe. Hijo de David, ten compasión de mí. Y cuando Jesús le oyó, se detuvo y le dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, anímate, le dijeron. Mira cómo es gorrero, pastelero. Antes te callaban y ahora porque Jesús te llama, denle en agua pelado. Y Bartimeo echó a un lado su abrigo. Oh, qué poderoso. Pastor, ¿y por qué no se levantó con el abrigo? Porque ese era el abrigo que usaba para dormir. Y él decía, hasta hoy, hasta hoy, esta es la última vez que duermo en esta esquina. Eso es fe.
mendigo más. Se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí. Lo trataba mejor que un poco gente que lo seguía. Rabí es maestro. Dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, ¿puedes irte? Pues tu fe. Cuando tú posees una gran fe, no te rindes. Cuando tú posees una gran fe, tú sabes quién es Jesús. Por eso, cuando la Escritura dice, yo sé en quién he creído, ¿tú sabes en quién has creído? Él lo sabía, hijo de David, Rabí. Él sabía quién era. La verdadera fe no regresa con las manos vacías. La verdadera fe, si tiene que gritar, grita, pero se hace notar. Por eso los amigos del paralítico, cuando no pudieron llevar a su amigo ante Jesús a causa de la multitud, decidieron romper el techo y bajarlo, porque una gran fe no se desmoraliza. Una gran fe sigue, porque está basada en lo que dice la eterna palabra de Dios. En el primer nivel, las personas se afanan y se enojan cuando no reciben lo que esperan, incluso se rinden. Pero aquellos que se encuentran en este nivel de gran fe no retroceden jamás. Cada vez que Jesús se encontraba con esta fe, su corazón se alegraba. En Mateo 8:10, después de escuchar hablar al centurión romano, las Escrituras dicen, y al oírlo Jesús quedó asombrado y se dirigió a los que seguían y les dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Porque el centurión le dijo, Señor, tú ni siquiera necesitas ir a mi casa, solo di una palabra, una nada más. ¿Y tú lees la Biblia todos los días? ¿Tienes la Biblia rayada de pe a pa? Cuando vas a rayar la Biblia te dice, ¿hasta cuándo? Ya no hay más espacio, cómprate otra. Pero tú la tienes subrayada. Y este que era un impío, un romano, que ni siquiera un pagano, que ni siquiera era israelita, Jesús detuvo la multitud y dijo, ¡hey, aprendan! Señor, ¿y para qué vas ahí? Si yo sé quién eres. Yo sé quién eres porque yo también soy un hombre de autoridad. Miren cómo lo vio. Yo soy centurión. Debajo de mí hay soldados y yo también respondo a mis superiores. Y todo soldado que yo le digo ven, él viene. Y todo soldado que le digo va, él va. Por lo tanto, tú no necesitas llegar a mi casa. Desde aquí da la orden. Solo di una palabra. Jesús dijo, ¿cómo es posible que Él me vea a mí como alguien que tiene autoridad y ustedes no? ¿En quién has creído? Pero confía más en lo que te promete un hombre que en lo que te dice Dios. Y luego dices que crees. Pero el tercer nivel es la fe perfecta. Esta es la fe que descansa plenamente en la palabra de Dios. La fe perfecta confiesa, no solo Dios puede hacerlo, sino que ya lo ha hecho. Aleluya. Las personas que alcanzan este nivel de fe saben que tienen las cosas incluso antes de pedirlas. Pues su vida está basada completamente en la palabra de Dios. Cuando usted alcanza ese nivel de fe, se cumplen en sus vidas todo lo que Cristo dijo que pasaría si alguien puede creer de esa manera. Mateo 21:22, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Esta fue la clase de fe que manifestó Jesús. Y esta fue la fe que le permitía resucitar muertos. Estando allí al pie de la tumba de Lázaro, 4 días de sepultado. En Juan 11:41 al 42, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes.
Pero me toca decir esto en voz alta para que estos incrédulos crean. No había llamado a Lázaro. Ella dijo: Padre, gracias porque tú siempre me oyes. Pero tú tienes que ver para poder creer. Esa es la fe que tenemos que aspirar a tener todos nosotros. Porque a esa fe se refería Jesús cuando dijo en Juan 14:12: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé la gloria al Padre. El problema no es las promesas, el problema es quién tiene fe para creerlas. Y tú pidiendo por cosas que si tan solo creyeras, las recibieras. Pero ponte de pie. Bendito seas, Señor. Hoy el Señor va a aumentar la fe de alguien aquí. Hoy el Señor va a sacar a alguien de poca fe y lo va a ubicar en una gran fe en el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos. Una vez Jesús fue interrumpido por sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Cuando tú oras, pasan cosas distintas. Enséñanos a orar. Mi amor, ¿me ayudas aquí, por favor? Enséñanos a orar. Porque cuando tú oras no es como cuando los fariseos oran. Tú te pierdes al monte y cuando desciendes suceden milagros, suceden maravillas. Y en una ocasión no pudieron echar los discípulos un demonio y Jesús se frustró. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar los hombres de poca fe? Cuando los discípulos le preguntaron por qué nosotros no pudimos echarlo, porque no tuvieron fe. Hay problemas que no se han ido de tu vida porque no tienes fe. Porque a la hora de la verdad no crees. Pero si tan solo tuviera fe, el Señor hará cosas grandes contigo. Levanta tus manos y dile: Señor, aumenta mi fe. Y si tú sientes que has sido incrédulo, pídele perdón. Abba, hoy te pido perdón por mi incredulidad. Hoy te pido perdón por mi incredulidad. Tú me has hablado de forma tan directa. Tú me has hablado de forma tan clara, pero cuando enfrento el problema, dudo. Me entristezco, me deprimo, me desespero, me angustio. Pierdo la fe. Pero ya no quiero más eso, Señor. Ya no quiero más eso. Yo quiero que tú aumentes mi fe y me hagas creer. Creer a tu palabra. Creer lo que tu palabra dice. Porque para ti no hay nada imposible, Señor. Padre, hay gente aquí que necesita milagros, que necesita sanidades. Si tan solo lo crees, basta una sola palabra. Si tan solo lo crees, el Señor puede hacer un milagro grande en tu vida. Si tan solo lo crees, lo que Él ha dicho de ti lo va a cumplir. Aleluya. Levanta tus manos y dile: no hay nada. No hay nada que sea imposible. Dígale: no hay nada. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste
Tus emociones no pueden interferir en lo que has creído. Tu mente no puede gobernarte. La Biblia dice que en Cristo tienes poder y tienes autoridad. Si Él tiene poder sobre las olas, sobre el mar, sobre los vientos, Él puede con cualquier pensamiento, con cualquier cosa que tú puedas estar pasando. No hay nada difícil para Dios. No hay nada imposible para Él. Si tú puedes creerlo, Él va a hacer contigo lo que tú nunca imaginaste ni pensaste. Si tú puedes creerlo, hoy te vas con una nueva fe. Hoy te vas con tu milagro por el poder de la palabra. Ahí donde tú estás, di: Señor, yo renuncio a esta ansiedad. Yo renuncio a este insomnio, a esta preocupación, a esta angustia. Dígale: Señor, yo renuncio a esta tendencia a no dormir, a esta tendencia a enojarme cuando no tengo las cosas. Hoy, Señor, renuncio a la falta de fe, a la incredulidad. Reconozco que he tenido falta de fe. Reconozco que he tenido poca fe. Cuando Pedro fue a caminar sobre las aguas, él mientras te veía caminó, pero la palabra dice que cuando empezó a ver las olas, cuando empezó a ver las circunstancias, se hundió. Y Jesús le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? No es tiempo de dudar, no es tiempo de dudar, no es tiempo de dudar a la promesa. Si el Padre te lo ha dicho, Él lo va a hacer contigo, aleluya. Si el Padre te lo ha prometido, Él lo va a hacer, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañar. Así que levanta tu mano y di: yo declaro que tengo fe. Yo declaro que tengo fe. Dígale: solo di la palabra. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y el muerto vivirá. Solo di la palabra y el muerto vivirá. Solo una palabra. Dígale: solo di la palabra, Señor. Solo dila y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra, Señor.